Corintios capítulo 4 versículo 7 dice, viviendo por fe, no de la fe, sino por fe, ¿sí? No viviendo de la fe, del bolsillo de las personas que a través de los tiempos, a través de la Biblia, han explotado la fe de las personas y muchos han hecho riqueza a costa de la fe de otros, ya sea ofreciendo como mercancía esperanzas, pero que no están más que todo fundamentadas en la palabra, sino en lo que la persona quiere oír. Pero también ofreciendo como mercancía milagros que solamente por gracia los hace Dios. Y el apóstol Pablo, en esta segunda epístola a la iglesia de Corinto, les habla de la gloria de las pruebas que enfrentamos por ser cristianos. Ahora, cuando habla de gloria, la palabra gloria significa honor. Los que han prestado el servicio militar, estas dos palabras se conjugan, se unen, ¿sí? Patria y gloria, honor, honor. Y hace referencia al apóstol Pablo de aquel que viene de la batalla triunfante. Ahora, no solamente triunfante viene, sino que es el momento en el cual está para recibir los reconocimientos por haber triunfado, haber sido una persona, de haber alcanzado ese triunfo. Y encontramos que en la antigüedad y hoy en día también, en el ámbito militar, se le da honores, se le da gloria a quienes alcanzan el triunfo, pero no lo alcanzan en un cuartel, no lo alcanzan estando acuartelados, sino en la lucha, en la batalla. Por eso el apóstol Pablo, haciendo referencia a la vida cristiana, también dice, he peleado la buena batalla. Es una batalla también. Es un padecimiento que no es solamente físico, no es solamente emocional, pero sí viene de dos vías, una externa y una interna. La externa tiene que ver con el mundo social sin Cristo, pero también viene del mundo externo de Satanás, del mundo espiritual del mal. Interno viene de nuestros propios deseos, o lo que la Biblia llama concupiscencia, en la cual usted tiene que batallar con usted misma, con usted mismo. Y vamos rápidamente a lo que nos dice sobre padecer. Ahora, si usted se niega a padecer, lógicamente va a ser salva, porque usted no es salvo por obras. Usted no es salvo por obras. Y usted no puede impresionar al Señor queriendo competir en oratoria o en homilética o exégesis más que Jesús. No, yo voy a ser mejor que Jesús y por eso voy a... No. Y aún así, si llega a ser un elocuente predicador, eso no quiere decir que ya sea salvo por ello. Lo que nos dice la Escritura es que la gloria, el reconocimiento, ¿sí?, el honor que vamos a tener y tenemos a razón de cómo enfrentamos esos padecimientos. Cuando hablamos de padecer, viene de la palabra sufrir. Y nadie aquí, ¿sí?, está dispuesto a pagar un precio si antes no nos dicen qué nos resulta de padecer. Ahora bien, me hago entender. Si usted va donde un médico que le va a hacer una curación, primeramente usted debe saber que sea un médico. Porque si usted ve el médico con el bisturí en la mano y dice, permítame que le voy a hacer una incisión, le voy a hacer aquí, le voy a abrir, ¿sí? O usted dejaría que cualquier persona con algo que de pronto sea un bisturí, un cuchillo o algo cortopunzante sin desinfectar, venga y le... No, usted es pero es un médico, primeramente un médico. Segundo, ¿por qué lo va a hacer? Es que me va a extirpar, algo ahí, algo que el cual se debe hacer esa abertura,
Lógicamente todo está desinfectado, él está igualmente con el vestuario, pero va a doler, aunque nos coloque anestesia, puede ser localizada o general. Tenemos cierta tranquilidad, cierta, porque muchos, no estoy diciendo todos, aunque sepamos que es un médico que tiene todos los conocimientos, todas las condiciones, lo que nos va a hacer no nos va a gustar. Ahora, si usted es una persona, y creo que no, que se enferma y le gusta visitar los hospitales, no creo. Ahora, en esas condiciones menos. Y este hombre, este especialista va a hacerlo y nos hace esa abertura. Y empieza a tratar, y los que han sido intervenidos, pese de que no les está doliendo, siente lo que están haciendo ahí. Es como algo parecido también en la ortodoncia, el dentista, que aunque nos hace esto, no siente y tiene la boca así abierta y le está haciendo eso. ¿Sí? Nos hace la intervención. Pero si usted pudiera planear su vida, colocaría en su agenda de vida eso. Necesito en mi vida ser operado tantas veces, que me saquen una enfermedad que puede ser difícil de tratar. Usted no colocaría eso, ¿o sí? Colocaría también que me accidente, y en ese accidente me voy a fracturar una pierna, me van a llevar, oh, qué chévere, interesante. No creo que usted colocaría como eso. Lo que quiero decirles es que el padecer no está en nuestros planes. Debe usted estar en una condición mental un poquito como inestable para sufrir, para querer sufrir, o sea, ese sufrimiento el cual viene por uno mismo, pero también por desobediencia. Usted, por eso entendemos que lo primero que antes de hablar hacemos es llorar. Llorar, y nadie nos enseñó a llorar. A ver, papito, a veces uno cuando corrige a los hijos, no, papito, ¿quiere llorar? Ven que le ayudo, venga. Sí, porque a veces se vuelven obstinados o se vuelven tercos. Pero encontramos que nadie nos enseñó a llorar. Eso viene natural en nosotros. Pero aquí, ¿qué padecimientos? Si nosotros no nos gusta padecer, ¿cuáles son esos padecimientos que vienen con ese paquete? Que vienen con nuestra vida por ser cristianos, no por ser seres humanos. Ahora, el apóstol Pablo, y encontramos en la escritura muchos padecimientos, no crea que están contaditos, muchos. Ahora, muchos de esos padecimientos, algunos de nosotros los vamos a vivir, pero no van a ser de la misma manera. Y no van a ser de la misma manera por la manera como los debemos nosotros asumir. Primeramente los debemos asumir con humildad. No, eso yo lo soporto. No, yo no, ni lo vas a soportar. Solamente con quien permitió que padecieras eso. Y por eso encontramos que padecer en esta palabra también viene de la palabra prueba. El padecer como cristiano es una prueba, no es una tentación, es una prueba. No para Dios, porque Dios nos conoce. Él conoce los que son suyos. Él conoce que cada uno de nosotros hemos nacido de nuevo. Pero prueba ese padecimiento como tal para demostrarnos a nosotros, no a Dios, a nosotros, que somos hijos e hijas de Él y que debemos en ciertas áreas mejorar. Entonces, igual que en un examen, la prueba escrita o verbal que se le hace a un estudiante no es para que saque mala nota, sino para saber qué ha aprendido el estudiante. Y en nuestra vida como cristiano, ¿qué hemos aprendido como hijos de Dios acerca de Dios, pero también acerca de nosotros mismos? Muchas veces nosotros huimos. Y cuando hablo de huir, no me refiero a huir de lo que Dios quiere hacer en nosotros. La Biblia dice que debemos huir de las pasiones juveniles, debemos huir de la idolatría, debemos huir del pecado.
Pero en este caso es huir de lo que Dios quiere hacer con nosotros, del propósito de Dios. La Biblia nos habla de diferentes hombres y mujeres que quisieron huir de la voluntad de Dios, de la manera de Dios. Uno de esos que siempre se nos viene a la mente es uno que Dios le habló y cogió una embarcación en dirección contraria. Jonás. Conocemos a otros y a muchos. Conocemos a uno que fue salvado de las aguas, salvado de las Moisés, que quiso hacer la cosa a su manera y vaya y venga que humanamente tenía las condiciones para hacerlo. ¿Sí? Fue como un príncipe en Egipto, hijo de la hija de Faraón, enseñado desde todas las ciencias, pero actuó a su manera, no a la manera de Dios, y después asesinó, huyó, y luego cuando Dios lo llama le dice, yo ya no tengo esa fluidez, esa valentía, ese coraje para hacerlo, ¿sí? No tengo eso. A negarse. Y así encontramos en la Escritura muchos hombres y mujeres de huir, pero usted no debe tomar esa actitud. Más bien la actitud es de, Señor, aquí estoy. Sé que no soy el mejor, no soy la mejor, pero si eres tú el quien llama, confío que lo que vas a hacer es lo mejor que lo que yo tengo para mi vida. Y encontramos que el apóstol, como tal, el apóstol Pablo, empieza desde lo siguiente. Dice el versículo 7, pero tenemos, no dice tengo, pero tenemos, habla creyentes, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Cuando habla ahí de vasos, habla de vasijas. Esas vasijas las utilizaban para guardar las cartas, los documentos y el dinero. Era como la caja fuerte hoy en día. Acuérdense que las escrituras, como las conocemos, los originales se consiguieron en las orillas del Mar Muerto. Se consiguieron y todavía siguen encontrando algunos escritos en vasijas conservadas por la voluntad de Dios. Y el apóstol dice, pero tenemos este tesoro. Ahora, ¿qué tesoro hace referencia el apóstol? Hace referencia al evangelio, al mensaje. Nos los dice el capítulo 4, los primeros versículos, versículo 1 al 6. Pero específicamente en el versículo 3 dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Hace referencia al evangelio. Ese mensaje de salvación que llegó a nosotros y llegó a ser entronizado, porque el evangelio es Cristo, ese mensaje, esa buena noticia. Y dice que está en un cuerpo igual que las epístolas y esos escritos y esas monedas, en algo frágil como las vasijas de barro, pero que en condiciones adecuadas pueden conservarse. El evangelio que hemos recibido está atesorado en usted y en mí. Pero también nos dice, para que frente a eso que está en nosotros, personas mortales, y dice Hebreos que los ángeles anhelan participar de lo que es el evangelio. Dicen, mira, contempla, anhela. Dice, para que la excelencia del poder sea ¿de quién? De Dios y no de nosotros. Y hace referencia a padecer para que usted y yo no seamos orgullosos, no seamos prepotentes, no seamos soberbios, no seamos altivos. No seamos eso. Por eso el apóstol dice que en usted y yo ese evangelio que hemos recibido es como un tesoro, que los ángeles desearían participar, pero no, ellos solamente pueden como mensajeros darlo, pero ellos no están para predicarlo, ni para ser salvos. Los ángeles no van a ser salvos. Para Cristo no murió por los ángeles.
Para Satanás no hay segunda oportunidad ni primera, sino para aquellos a la cual a través de la fe en Cristo se les ha ensanchado el corazón para ser salvos. Entonces, la gloria de padecer como cristianos para no caer en la soberbia, en el orgullo. ¿Conoce personas así? Yo conozco personas así. Tengo compañeros pastores que dicen, y tú estás en esa condición. Yo nunca he pasado por eso y yo confío que nunca voy a pasar por eso. Conocí a una joven que, gracias a Dios, sus padres eran dueños de flotas de aviones acá en Colombia, y la oración de ella todos los días era: te doy gracias, Dios, porque no necesito de nada, no tengo nada que pedirte. Si hay algo que debemos pedir, Señor, dame más sabiduría para entender tu palabra, para vivirla. Porque cuando hacemos solamente referencia en las cosas materiales que son temporales, y lo vamos a leer ahorita, pensamos que no necesitamos de Dios. El orgullo, amados hermanos, cuando Pablo hacía relación con esto y lo compartíamos un miércoles, Pablo tenía razones por las cuales gloriarse. ¿Por qué llenarse de soberbia, de orgullo? Y él dice que está en nuestros cuerpos como vasijas de barro ese mensaje de salvación, ese mensaje, ese evangelio. Y el segundo padecimiento dice, ¿por qué? Dice en el versículo 8, atribulados. Ahora, cuando dice atribulados, no dice en esto y aquello. No dice el versículo 8. La gloria de padecer como cristiano, porque estamos atribulados en todo. En todo. Es decir, lo que usted está siendo atribulado en este momento no es lo suficiente, va a haber más. Y lo que está padeciendo el otro no va a ser lo mismo o va a ser igual. Dice que estamos atribulados en todo. No dice estaremos, estamos. Ahora, ¿por qué dice estamos? Porque mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar atribulados. Cuando estemos con el Señor allá, no. Pero mientras estemos aquí, estaremos. Y dice en todo, en todo. Pero frente a eso da la respuesta. ¿Por qué padecemos en todo esas tribulaciones? Mas no que angustiados. Si usted está atribulado, cuídese de no estar angustiado. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo estar angustiado? Bueno, la Escritura dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos libraría. La palabra de Dios dice que Él estaría en medio de nosotros en la angustia. La palabra de Dios dice sobre ello: mas no angustiado. Cuando habla ahí, mas no angustiado, quiere decir que no nos vamos a ser dominados por la angustia. La palabra angustia significa que no tenemos esperanza, en la cual, frente a esa circunstancia en la cual usted y yo estemos, de estar atribulados. Ahora, la palabra tribulación o atribulados es lo que es lo mismo en el Salmo 42 y 43, en el cual David decía: ¿por qué te abates? Estar abatido, 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 abatido. Y muchos expresan esta condición como lo que dicen algunos: se nos mete la pensadera y pensamos de cómo salir de esa circunstancia. Pero la Escritura dice: mas no angustiados, no sin esperanza, sin ninguna salida, sin ninguna respuesta. Luego encontramos otro padecimiento,
en apuros, apurados. Ahora, cuando habla aquí de apurados, habla de la condición en la cual usted está en estrechez, cual sea, estrechez de salud, estrechez de una respuesta a un problema, y el tiempo se le está agotando, y el tiempo está avanzando, y el problema no hay solución, pero el tiempo avanza, y el problema se incrementa. Apurados. Es como el que sabe nadar, tranquilos, sabe nadar, pero está ya para llegar a la orilla o al muelle o a donde les han lanzado la cuerda, pero ya no tiene fuerzas. Apurados. Siendo un poquito más dramático, como cuando usted está comiendo delicioso y de pronto empezó a atragantar y empieza usted... Eso es lo que dice ahí en la connotación, en el significado, que ya usted no tiene fuerza. Usted dice, no encuentro y el tiempo se me está agotando, tengo que dar una solución, que me vienen a cortar aquí el recibo, algo así, que me vienen a cobrar y no tengo con qué responder, que está enfermo y la medicina no ha llegado o todavía el tratamiento, cosas como es, en apuros, apurados. ¿Sí? Pero ¿qué nos dice? Más no que desesperados. ¿Qué es lo contrario a estar desesperados? ¿Qué es lo contrario de estar desesperado? Tranquilo. ¿Se acuerdan del futbolista número 10 de la selección Colombia, el pibe Valderrama? O sea que ganábamos o perdíamos, todo bien. Todo bien. Pero cuando estaba en la cancha no vivía lo que decía, ¿sí? Le decía grosería a sus compañeros de equipo y un día creo que hasta hubo chocón con el Tino Asprilla y todo eso. Ahí sí estaba desesperado, ¿sí? No estaba tranquilo. Ahora, estar tranquilo no es de estar sin apuros, sino es saber de que Dios tiene el control. Usted hace su parte, ¿sí? Usted hace su parte. Si usted, por ejemplo, tiene una cita laboral o una entrevista laboral, difícilmente ese día usted va a estar tranquila o tranquilo, ¿no? Usted ha leído sobre lo que sus funciones, si de pronto le van a preguntar sobre ello. Usted averigua sobre la historia de la empresa, usted averigua sobre el promedio salarial que le pueden a usted asignar, o si ustedes le preguntan cuánto merece su trabajo. Pero digamos que si bien estuvo usted planeando esto, pero ese día el celular se le apagó. El despertador no funcionó, se le acabó la pila. Y ese día llovió tan delicioso en la madrugada ni que para levantarse a orar. Sino, y para completar, la cobija estaba recién lavada y con aromatel. Y usted allá dormido. Y ahí se le olvidó todo. Y por algo. De pronto empieza a escuchar a los vecinos que ya... para el colegio, y usted se despierta y lo primero es la entrevista laboral. Usted dice, no voy a echarme 5 minutos. No, salta de la cama y si no tenía listo la ropa, empieza ahí a buscar apuros, porque el tiempo avanza. El tiempo avanza. Y el apóstol hace referencia a eso, al mundo que anda apurado, pero también nosotros, porque nosotros no vivimos en una burbuja. Nosotros pagamos recibos, nosotros también estudiamos, mandamos a nuestros hijos, nosotros también trabajamos, nosotros también comemos, nosotros también oramos, buscamos, leemos, buscamos solución.
Si en Colombia hay guerra, las bombas que van a caer sobre Fusagasugá no dicen, no, ahí hay una iglesia. No, cae también y mueren cristianos. En los países donde hay guerra y aquí en Colombia, en las zonas donde hay guerra, y según la ideología son más violentos con los cristianos. Y eso tiene una razón espiritual. Por eso usted no mire, no, es que como yo soy cristiano, no, sí. Si hay una guerra acá, no, los cristianos no los toquen, no. A lo contrario, vamos a seguir para seguir entendiendo. Pero ¿qué nos dice? Más no desesperados, más no intranquilos. Luego sigue diciendo, entonces el primero, padecemos y es la gloria para no estar orgullosos. Segundo, para no estar atribulados. Tercero, para no estar apurados. Cuarto, perseguidos. Dice el versículo 9, perseguidos, mas no desamparados. Perseguidos. Ahora, cuando habla ahí de perseguidos, hace referencia a que somos como fugitivos, convictos. Imagínense, fugitivos. Es como el que estuvo preso y por algún motivo le dicen, bueno, le vamos a dar un tiempo para que usted salga, huya, pero después de ese tiempo lo vamos a perseguir. ¿Sí? Y está la otra, ¿no? De una fuga de esa cárcel o de esa prisión, y usted lo que menos quiere es ser ¿qué? Atrapado. Perseguidos. Entonces, hoy en día, a razón de lo que sucede a nivel laboral, a nivel afectivo, dice, eso es persecución política, en el ámbito político. Esto es persecución laboral, cuando el patrono acosa, obliga al trabajador a hacer algo que no está en el contrato, e incluso que denigra la voluntad y a la persona. Por ejemplo, si esa persona fue contratada para ser conductor, él puede colaborar, claro, en la empresa, en hacer otras, colaborar, pero no está obligado, si es el conductor, a hacer cosas de electricidad, porque para eso están los electricistas. Si esa persona dice, no, yo le ayudo, yo sé algo, no, usted sabe o no sabe, porque si usted lo coloca ahí obligándolo y esa persona destruye todo el sistema, usted no lo puede a él obligarlo a pagar. Ahora, si por el contrario esa persona padece una descarga eléctrica, hay una demanda, no solamente del punto de vista de daños y perjuicios a la integridad de ese trabajador, una demanda, debe haber una indemnización, sino que también el Ministerio del Trabajo, si llega a saber, o la OIT, Organización Internacional del Trabajo, también le pueden investigar su empresa, porque cada persona cumple un rol, una función específica. Hay personas que son multitareas, sí, pero esas multitareas no pueden estar a precio del riesgo de su integridad. ¿Sí? Entonces, cuando habla aquí en esos términos, habla de estar perseguidos. Y por eso nos dice perseguidos, mas no desamparados. Sí, la Biblia nos habla en el Antiguo Testamento en lo referente a la ley de la ciudad de refugio, la ciudad en la cual, si esa persona, dice la ley, si esa persona hubiera cometido un delito, ya sea por premeditación, es decir, por dolo, premeditación, o ya sea por culpa, que no planeó, por ejemplo, si estaban de pronto ahí jugando y de pronto este empujó y la otra tropezó y se golpeó con una piedra y murió,
Eso es culpa, no es premeditado. Premeditado, sea premeditado o no sea premeditado, sea por culpa o sea por dolo, esta persona debía huir a una ciudad de refugio. Y en esa ciudad, esa persona era recibida por el sacerdote, por los levitas, y lo tenían ahí y le hacían un juicio. Pero esa persona no podía salir de esa ciudad. Si salía de esa ciudad, la sangre de él era sobre él mismo. Sobre él mismo. Hoy en día la justicia, o la justicia como tal, recomienda, si una persona cometió alguna infracción de la ley, entregarse a las autoridades. Porque la otra es la justicia por mano humana o por mano de las mismas personas. Llámese venganza, llámese retaliación. Y aquí nos habla que para los perseguidos no hay desamparo. Ahora, aquí no nos habla de la ciudad de refugio, la ciudad en la cual ellos corrían. No, habla de aquel que dijo: Él es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio. Lo dice en el Salmo 46. Vamos al Salmo 46. Dice la maravillosa palabra de Dios. Dice el capítulo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto ¿qué? Auxilio. ¿En qué? Las tribulaciones. Y por tanto, como resultado, ¿qué dice el versículo 2? No temeremos. Aunque ¿qué? Aunque la tierra Sea removida, ¿y qué más? y aunque se traspasen el corazón de la mar. Mis amados, si aquí empieza a haber un terremoto, no un temblor. Terremoto es cuando empieza a abrirse la tierra. Temblor es que solamente empieza a vibrar, ¿no? Y sentimos a veces mareo. Estamos caminando y sentimos como mareo hasta que vemos los cables no moviéndose por el aire, o los postes empiezan a zarandearse. Pero el terremoto empieza, las estructuras a ceder, y empieza este lugar a ceder. ¿Se queda usted aquí conmigo? Humanamente, ¿qué hacemos? ¿Y qué nos han enseñado? Porque a mí me enseñaron eso en el curso del primer respondiente: tener un lugar de encuentro. En Bogotá el lugar de encuentro era el Parque Simón Bolívar y el Parque El Salitre, punto de encuentro. Si yo estaba en el trabajo y mi familia estaba ahí, punto de encuentro. Acá sería el parque principal. Parque principal, colocando un ejemplo. Y nos dice que Dios no nos va a desamparar. Dios es nuestro amparo. Si estamos en esa condición de estar perseguidos, acosados, pero también esto lo padecemos, mis amados hermanos, para la gloria, porque somos cristianos. Encontramos también que nos dice sentenciados, y aquí lo encontramos en el versículo 10 y 11. Nos dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo: llevando en el cuerpo siempre por todas partes. Es decir, donde iba el apóstol Pablo, donde va a ir usted, ¿qué va a estar llevando? Dice: la muerte de Jesús, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Aquí nos habla de estar sentenciado. En el tiempo histórico del apóstol Pablo no era de honra ser cristiano, era algo menospreciativo. Era algo que era enemigo, no solamente del judaísmo, sino también del imperio romano, perseguido. Pero también aquí nos habla que usted está sentenciado, es un blanco para las tentaciones dadas por Satanás
y de igual manera por su propia concupiscencia. Usted está siendo sentenciado y señalado como aquel del cual debe ser capturado, pero también ajusticiado por ser cristiano. ¿Se acuerdan en la Segunda Guerra Mundial cuando se dice, según los historiadores y según los testigos, que a los judíos para identificarlos se le colocaba el símbolo de la estrella? Llámese estrella de David, llámese lo que sea, ese símbolo para identificarlo. En pocas palabras, por ser cristiano es también rotularlo. Hoy en día estuve diligenciando mi hoja de vida para la Universidad de Cundinamarca nuevamente. La vez pasada no la pude entregar. Y lo primero que encontré en la plataforma es ¿qué fe practica usted o qué creencia tiene? Y encontramos ahí cristiano, católico, mormón, encuentran eso, y a otro que dice ateo, ninguna, y encontramos eso. Cuando encuentran ustedes ese tipo de pregunta que no se debe hacer, una pregunta, a usted no lo contratan por lo que cree, sino por lo que hace. Cuando aparece eso es para discriminar a la persona, para excluir a la persona. Porque ¿qué tiene que ver, por ejemplo? A ver, usted va a coger un servicio de taxi, usted le va a preguntar, oye, ¿tú eres cristiano también? Bueno, si le va a preguntar para saber si es para predicarle es otra cosa. O si es un bombero y llega a prestar el servicio como bombero, usted, que sea cristiano. O un médico, por ejemplo, si llego en urgencia, guarde Dios a estos caballeritos, una cita médica, sí, vamos a la EPS, vamos a apartarla así. Sí, el médico, ¿cómo se llama? ¿Pero es cristiano? No. A eso es lo que se refiere la Escritura, que por ser cristianos vamos a ser señalados, excluidos. Vamos a hacerlo. ¿Sí? Ahora, coloquemos lo contrario, vamos a colocar lo contrario. De igual manera, ¿no? Nosotros, no podemos tampoco nosotros, vamos a contratar a X o Y persona, preferiblemente cristiano, no, que sea excelente en su labor. Tristemente, cristianos o no cristianos, muchos no hacen con excelencia para Dios las cosas que deben hacer. Para tristeza, ¿no? Amados, y entonces hasta aquí encontramos, primero, que para la gloria de Dios, para la gloria nuestra igualmente, padecemos como cristianos para no ser orgullosos, atribulados, estar en apuros, desesperados, perseguidos, pero también rotulados o sentenciados. Para terminar, encontramos las dos últimas, la séptima y octava. No desmayamos, no desmayamos. Versículo 16 nos dice el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo: por tanto no desmayamos. El desmayo es un desvanecimiento inconsciente. Usted no dice, ahora me voy a privar. No, ya ahí está actuando. ¿Sí? Algunos le llaman el beriberi, algunos le llaman en fin. Sí, ya sea porque no comió bien, o ya sea por el contrario, como comió rápidamente y la digestión, el cuerpo se le descompensó, cuando no durmió bien y usted está agotado mental, etcétera, físicamente. No es algo premeditado. No desmayamos. Ahora, ¿por qué nos dice que no se nos debe presentar? Pero va a ocurrir en algunos casos. Se nos va a presentar eso. Dice, por tanto, por lo anterior. Ahora, ¿cuál es lo anterior por lo cual no desmayamos? Dice en el versículo 14 y 15,
sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Por tanto, dice, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abunde la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. No desmayamos, porque sabemos que sea que vivamos o que muramos, si morimos vamos a resucitar. Dios va a levantarnos en su venida, en la venida del Señor, vamos a estar con Él, pero también si evitamos el orgullo, la tribulación, estar en apuros, perseguidos, sentenciados, no vamos a desmayar. Y no desmayamos, igualmente dice, antes, aunque nuestro hombre exterior, la parte física, se va desgastando, envejeciendo, canas, agotamiento físico, se nos olvidan las cosas. El interior, no obstante, se renueva de día en día. Amado hermano, amada hermana, ayer te renovaste, hoy la renovación es mejor y superior que la de ayer, y la de mañana va a ser mejor y superior que la de hoy. Dice, se renueva de día en día. Y concluyo con la última, la confianza en Dios. Versículo 8, padecemos para tener esa confianza no en nosotros mismos, sino en Dios. No mirando, dice el versículo 18 del capítulo 4 de 2 de Corintios, no mirando nosotros las cosas que se ven, es decir, las terrenales, materiales, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son ¿qué? Temporales, pero las que no se ven son eternas. La salvación es eterna. Dios es espíritu, y un día conoceremos tal cual Él es. Las que ahora tenemos son temporales. Sea que tengamos motivos de enorgullecernos, eso es temporal. Sea que nos queramos hacer personas altivas, eso es temporal. Sea la tribulación que estás enfrentando, eso es temporal. Sea los apuros que estás viviendo, eso es temporal. Sea la persecución que estés viviendo, es temporal. El ser rotulado, sentenciado, es temporal. Y cualquier desmayo igualmente es temporal. Por tanto, ponemos la mirada en lo eterno y no en lo temporal. Porque la gloria de padecer como cristiano vale porque usted es un hijo, una hija de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, eterno Rey, gracias. A ti damos gloria y alabanza. Señor, nosotros no te elegimos a ti, tú nos elegiste a nosotros. Señor Dios, tú conoces por cuántas cosas difíciles hemos pasado, pero no las hemos enfrentado solos. Tú has estado con nosotros. Seas tú guardando a cada hermano, a cada hermana que esté enfrentando una circunstancia de tribulación o de apuro. Guarda de todo robo, Señor, sus negocios. Guarda, Señor, sus hogares, sus casas, de todo robo, sus vehículos. Señor Dios, sabemos que nada de lo que nos sucede te toma a ti por sorpresa. Imploramos, Señor, que nos des las fuerzas que no vienen de nosotros porque no las tenemos. Porque si decimos que tenemos las fuerzas en nosotros mismos, estamos olvidando que somos vasijas de barro, frágiles. Por tanto, la excelencia no viene de nosotros,
sino de lo que dice tu palabra: de los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas tendrán. Y esas nuevas fuerzas no son de las que tenemos en depósito, sino las que vienen del poder que recibimos del Espíritu Santo a través de tu palabra. Señor, guárdanos, Señor, seas tú nuestro amparo. Levántanos cuando caemos, Señor. Sosténnos cuando tropezamos. Señor Dios, confunde a los que nos persiguen, Señor. Que por 7 caminos huyan y nosotros sigamos al blanco, el cual es Cristo. Señor, que tu palabra, que es alimento para nuestra vida, nos nutra para no desmayar. Tu palabra y tu Santo Espíritu, que es como ese agua, Padre Santo, a nuestro ser, nos conforte. Te imploramos, Señor, te lo suplicamos. Abre puertas donde se han cerrado de trabajo, Señor. Abre puertas donde se han cerrado para los que tienen en tu voluntad el viajar. Señor, a los que han sido invitados para viajar, que puedan, Señor, diligenciar esa visa y ese pasaporte. Señor Dios, y que ellos, Señor, no se anticipen, ni tampoco se adormezcan en lo que tú has hecho a favor de ellos. Gracias, Señor, porque sabemos en quién hemos creído. En quién hemos creído, Señor. Gracias, Señor, porque el ser cristiano o hijo tuyo, Señor, para muchos puede estar de moda porque es una religiosidad. Pero sabemos que para los que estamos en Cristo, sabemos que estamos expuestos de ser tentados, pero no ceder a la tentación. En tu nombre te lo pedimos. Guarda cada familia, guarda cada esposa, cada hijo, cada nieto, Señor. Guárdales, Señor, que sean, Señor, atraídos a ti para salvación. Gracias, Señor, porque así como estamos desesperados, padeciendo, sabemos que tenemos la gloria de que tú ya venciste por nosotros. En tu nombre, Señor, nos presentamos y nos entregamos, cuerpo, alma y espíritu, porque tú nos compraste y nos sellaste con tu Santo Espíritu. Seas tú, Señor Dios, con aquellos, Padre Santo, que se han enfriado o están desanimados por los padecimientos temporales que enfrentamos aquí. Seas tú, Señor, hablándoles, Padre bendito, según la necesidad. Seas tú, Señor, abriéndole los oídos espirituales. Por tu nombre te lo pedimos, en honor y gloria tuya. Amén, amén y amén.